la refinería Dos Bocas. Después de 43 años de que se inaugurara el último complejo de refinación en nuestro país, que fue precisamente la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, y a 13 años, no hay que olvidarlo, del atraco que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón con la inexistente refinería Bicentenario. Solo se construyó una barda y aquella refinería que se nos prometió, con la cual se conmemoraría el bicentenario de la independencia, pero también que impulsaría la soberanía energética de nuestro país, pues quedó en una más de las corruptelas de los panistas en el gobierno. Pues a 43 años de esa refinería Salina Cruz y a 13 años de esa inexistente refinería Bicentenario, por fin ya entrará en operación la refinería Dos Bocas. Se trata de una obra impresionante en Paraíso, Tabasco, que ha sido construida en una sola fase y que además ya entrará en su primer tren de proceso, que se ha considerado pues como la prueba de fuego, porque ya pondrá en operación al mismo tiempo, bueno, no literal al mismo tiempo porque es un proceso escalonado, pero ya pondrá en operación las 17 plantas que conforman esta refinería de Dos Bocas. Es la más moderna, evidentemente, después de 43 años, eso se esperaría, pero incluso es la más moderna del continente americano. En Estados Unidos no se tiene los equipos, por ejemplo, de monitoreo de centro de crisis que se tienen aquí en la refinería de Dos Bocas. Ni siquiera en Estados Unidos se tiene esta tecnología. Y además se trata pues de una refinería que busca procesar más de 300,000 barriles al año. No, perdón, 300,000 barriles en cada uno de sus trenes. Y esto pues ya arrancará el 1 de julio. Los ingenieros tanto de la Secretaría de Energía como de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo se declaran ya en circunstancias perfectas, inmejorables, para arrancar el próximo 1 de julio este primer tren, y se espera que los primeros barriles de gasolina estén listos en septiembre de este mismo año, y para diciembre ya se tenga la producción tan anhelada de los 340,000 barriles. Vamos a escuchar primero la entrevista que le hicimos al ingeniero José Antonio Serna Casillas. Él es el decano de la obra, junto con otro ingeniero que también pues estuvo muy involucrado en el arranque de esta obra, el ingeniero José Alberto Celestino Sisax, quien lamentablemente pues falleció en agosto de 2022 a los 93 años. Ellos dos asesoraban desde un inicio, desde antes que se empezara la construcción, a la ingeniera Rocío Nale García, la secretaria de Energía, pues en estos propósitos. Ellos siempre estuvieron confiados, eso es lo que nos dice el ingeniero Serna, de 84 años de edad. Siempre estuvieron confiados en que era un periodo muy probable de construir la refinería en 3 años, dice, porque en México se había hecho en el pasado en 3 años. Y hay que decirlo, el ingeniero Serna estuvo presente en la construcción de las 6 refinerías que pues se construyeron entre la década de 1960 y 1970, y por eso fue quien asesoró junto con José Alberto Celestino Sisax esta obra monumental de la refinería Dos Bocas. Estos dos expertos, asesores de la secretaria, pues han sido fundamentales en la construcción de esta refinería y de este sueño que en algún momento pues traerá la tan anhelada soberanía energética a nuestro país. Escuchemos al ingeniero Serna pues hablar de su papel en esta obra. Él es muy breve. Cuando ya está en grabación era mucho más rico platicar con él fuera de grabación, porque en grabación pues es realmente muy breve. Dice sí, no, y casi pasemos a la siguiente pregunta.
pero ya lo escucharán y es un gusto conocer a estas personas que están detrás de la construcción, pues de toda esta ingeniería, de toda esta tecnología y que nos van a llevar pues a tener una nueva refinería tras 43 años de que no se construya ninguna en nuestro país. Y con esta prueba de fuego a la que vamos a entrar, pues escuchemos ya al ingeniero Serna. Tuvimos los mejores recursos que hay en el mundo para construirla. Entonces era la capacidad de uno para poder programarlas. Desde un principio usted estaba seguro que en 3 años. Sí. Y sigo estando seguro que va a arrancar. Y viéndola en comparación con las otras refinerías que también le tocó estar presente en su construcción, diría que hay un avance en el conocimiento de los propios mexicanos para hacer este tipo de proyectos. Definitivamente sí. La gente de operación es gente muy capaz en Pemex. Y la mejor gente que se tiene en el sistema se trajo ahorita al arranque de esta. Y esta refinería, bueno, lo que veíamos es un poco que vuelve a traer este orgullo por la industria petrolera, pero al mismo tiempo reactiva la industria petrolera. ¿Usted cómo ve esta parte, o sea, de estar luchando por nuestra soberanía energética? ¿Qué le puedo decir? Por eso estoy aquí. ¿Está contento? Claro. Tengo 84 años de edad. Y aquí ando todavía. Todos los días. Todos los días viene a la obra. Todos los días. ¿Desde que arrancó? ¿Desde antes que arrancara? Sí. Y también me contaba que estuvo presente hace ya muchos años en esta zona de las bombas. Sí. Todo el desarrollo de lo que es Pemex, exploración y producción, ahí comencé yo. ¿Y cómo vio el cambio de ese, digamos, de ese desarrollo de bombas a lo que vemos ahora de la refinería? Tenemos la mejor tecnología ahorita del mundo. En la nueva, en Dos Bocas. Sí. Así es. ¿Algo más, ingeniero? Pues no. Muchas gracias. Estoy seguro que va a trabajar y va a trabajar bien. Ahí están las palabras del ingeniero decano José Antonio Serna Casillas, quien ha estado presente pues ya en las 7 refinerías, en la construcción de las 7 refinerías, porque estuvo involucrado desde el día 0 en esta refinería de Dos Bocas. Y bueno, él señala que está súper seguro, no solo que el arranque va a ser exitoso, sino además que la refinería Dos Bocas va a trabajar y va a trabajar muy bien. Hay que recordar que esta refinería Dos Bocas busca pues generar 170,000 barriles diarios en su primera fase. Los primeros los vamos a ver en septiembre, y ya en su fase, digamos, totalmente cuestionada, ya con sus 2 trenes de producción, va a estar produciendo 340,000 barriles por día. Y pues este arranque es la prueba de fuego, porque empieza a entrar el crudo pesado maya por todo su proceso, su tren de proceso, y va pasando por las 17 plantas hasta generar la gasolina. El crudo maya es el crudo más pesado que existe en México, es el crudo que generalmente se produce en este país, y esta refinería tiene la tecnología para convertirlo en gasolinas, pero además para aprovechar absolutamente todos los procesos. Hay que recordar que el presidente López Obrador se ha referido en días, más bien en fechas recientes, a la importancia de generar coquizadoras para aprovechar los desechos de las refinerías. Pues aquí en Dos Bocas ya existe una coquizadora que se hizo al mismo tiempo que el resto de las plantas. Entonces aquí se va a aprovechar absolutamente todo
en los procesos de refinación. Por esto el propio ingeniero Serna pues nos dice: aquí se tiene la mejor tecnología, es una de los complejos más completos que existen, y al mismo tiempo pues uno de los más difíciles de construir. En otros lugares, en otras latitudes se tardan hasta 9, 10 años. En México se construyó en 3 años y además con pandemia. Entrevistamos en este recorrido también a quien va a dirigir prácticamente los destinos de la planta, que ya lo está haciendo, pero me refiero a que va a ser el encargado ya del arranque, quien está al frente de la conducción de este arranque, como si se tratara de un director de orquesta, pues es el ingeniero José Manuel Rocha Vallejo, subdirector de producción de petrolíferos de Petróleos Mexicanos, y quien además tiene a su cargo todas las refinerías en el país. Es decir, tiene a su cargo las 6 refinerías que ya existen, más la refinería de Dos Bocas, y es quien va a arrancar pues con esos trabajos. Formalmente este arranque ocurrirá este 1 de julio, el próximo fin de semana, con la entrada del primer tren de proceso de los 170,000 barriles de crudo pesado. Este crudo pesado se va a estar recorriendo por toda la refinería hasta que quede ya totalmente ambientada la refinería, todas las plantas queden al 100%. Se trata de 17 plantas que van a entrar en armonía unas con otras. Pero escuchemos al ingeniero José Manuel Rocha Vallejo. Es una parte de la entrevista, es larga, dura un poquito más de 6 minutos, pero vale la pena escuchar pues cómo nos narra el ingeniero Rocha Vallejo, cómo va cosa por cosa y cómo están seguros de que esto va a ser un éxito. A partir del próximo 1 de julio ya las plantas en total funcionamiento. Vamos a ver este video. Precisamente siguiendo las indicaciones y el liderazgo de la Secretaría de Energía, desde el 2020 nos empezamos a preparar, a buscar los componentes jóvenes, como son los ingenieros químicos, los ingenieros mecánicos, los eléctricos, instrumentistas, y a través del Instituto Mexicano del Petróleo hicimos programa de capacitación. En este programa de capacitación se mandó a operar a esas personas, a todos los ingenieros, a los simuladores, a conocer las plantas de operación. Ya en operación los mandamos a meter plantas de operación que estaban en mantenimiento y que iban a entrar. Ellos estuvieron apoyando el arranque para dar la confiabilidad de que los ingenieros están preparados. Independientemente de los ingenieros que están seleccionados para esta refinería, déjeme decirle que son las mejores calificaciones que obtuvieron en el curso, y lo que han tenido, que son aproximadamente de 9.5 a 10. Son la gente que van a ser parte del equipo de arranque de esta refinería de manera conjunta con todos aquí nuestros compañeros de proyectos, ¿sí? Y como bien lo comentaste, nosotros ya tenemos mucho tiempo que estamos arrancando, parando, construyendo plantas independientes y que nos toca meter en operación. La práctica se trae, nada más hay que darle confianza y que la gente de nuestros ingenieros estén ahora sí en condiciones de salud y de emoción para poder tomar la rienda de la refinería en cada una de sus plantas. Estamos con el cupo completo, ya preparados, y todos estamos preparados y orgullosos ya de meternos a arrancar. Como bien sabe, y lo comentó en el recorrido del doctor Cornejo y la secretaria, todos se están haciendo pruebas tanto de hermeticidad, pruebas de limpieza de presionamientos con las pruebas hidrostáticas, y esto nos da ciertas garantías de que la infraestructura está respondiendo bien.
El sistema electrónico, como todos lo sabemos, sí va a haber alguna interfase, pero no es de poner en riesgo la planta, es nada más de volverlo a normalizar, de darle afinidad, porque para eso son los arranques. Los arranques para ir calibrando los equipos y que vayan respondiendo en condiciones ya de operación normal. Para eso son las pruebas de estabilización, para eso son las pruebas que nosotros estamos en activación para poder normalizar el ambiente en la planta, ambientarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los productos. Y como hace rato les comenté, nosotros debemos estar seguros porque vamos a estar nosotros en la planta, en todas las plantas. Como vamos a ir arrancando de una manera secuencial, no se arrancan todas juntas, nosotros, los agentes de experiencia, vamos a estar orientando todo la maniobra que tenemos que hacer. Y las pruebas que vayamos nosotros afinando en el arranque. Eso es normal en todos los arranques, ¿sí? Hasta llevarlo a la entrada en operación y la estabilización. Aún así, en la estabilización salen algunos detalles que hacemos los ajustes, ¿sí? Por eso es que tenemos que estar seguros en que los instrumentos y las tuberías y todo lo que contempla la planta estén bien dentro de sus pruebas. Una vez que ya probamos todo, ya estamos seguros, ya secamos, porque el proceso de secado es como bien lo dijo la secretaria. Empezamos el primero y terminamos en el mes y ya tenemos nosotros ambientada la planta. Al momento en que nosotros ya le empezamos a meter temperatura a los calentadores y a las corrientes, nosotros tenemos que esperar aproximadamente 24 horas para empezar a destilar, ¿sí? Y esa destilación lo vamos a recircular si está fuera de especificación, porque hay que hacer los ajustes de parámetros, de contenido de azufre, de metales, de todo lo que conlleva a dejar dentro de especificación la gasolina. Una vez que ya quede, con temperaturas finales, temperaturas iniciales, nosotros enviamos directamente a los almacenes. Ya desde ese momento ya está produciendo la planta. Todos los días hacemos el recorrido en las plantas, tanto el personal sindicalizado como los ingenieros, que vamos a estar en el tablero y que vamos a estar en el campo. Nuestra obligación es revisar, verificar que todo se haya hecho conforme al diseño de la ingeniería de detalle. Con eso nosotros vamos conociendo toda la planta. Sí parece mentira, pero sí cuesta trabajo porque es un mundo de tubería, como ustedes lo pudieron ver, pero la cualidad del ingeniero de operación es que conoce bien dónde está cada uno de sus instrumentos que están viendo en la pantalla. Mira, las fallas, las pruebas lo vamos detectando. Cuando estamos haciendo las pruebas en frío, luego hacemos las pruebas en caliente, ¿sí? Que sí, como todo, lo que va recibiendo temperatura va recibiendo expansión. Y esa expansión te puede provocar que en un momento un equipo pueda fallar. Eso no es ningún problema, porque paramos la planta nuevamente, sí, vaciar y atendemos el equipo, juntasegamos, lo atendemos e inmediatamente lo metemos en operación e iniciamos nuevamente la circulación. No sacamos completamente, si no es necesario, de operación la planta. Por eso tenemos varias bombas y vamos nosotros seccionando la parte que nos falla, pero lo demás sigue funcionando. Y los mexicanos podemos estar entonces ya segurísimos que esta refinería va a quedar al 100 en diciembre de este año. Podemos estar seguros que sí. O sea, su arranque está garantizado. Tu arranque está garantizado. Pues ahí están las palabras del ingeniero Rocha Vallejo dando pues esta seguridad a las mexicanas, a los mexicanos de que la planta, más bien la refinería Dos Bocas, que está compuesta o integrada por 17 plantas,
y además muchos procesos, incluido el almacenaje, pues va a quedar lista ya en breve y que pues podemos estar seguros de que arranca bien, y para diciembre ya tendríamos esta producción de los más de 300,000 barriles que se ha fijado como meta esta refinería Dos Bocas, de que sea la producción diaria. Y bueno, advertir pues varios asuntos en su propia explicación, ¿no? Él nos dice que ninguna de las fallas que se vayan presentando, porque además ya se han hecho ensayos previamente sobre cada una de las plantas que integran esta refinería. Ninguno de estas fallas que se pudieran presentar, que es normal que exista algún tipo de desfase, pues ninguna pondría en riesgo en general a toda la refinería. También otra parte que me parece fundamental de su explicación es que se cuenta ya con el personal, que el personal es personal de primerísimo nivel, y que eso pues genera mucha confianza a la hora de arrancar esta infraestructura. Y por otro lado, este tema que también él dice es una cuestión de salud y de ánimo en nuestros ingenieros. Pues ojalá que todos tengan este mismo ánimo que transmiten quienes estuvieron al frente de este desarrollo tan impresionante de la refinería Dos Bocas. De verdad es que parece, cuando uno visita esta infraestructura, que no es posible que se genere en 3 años, pero pues es posible porque está ahí y empezó de cero, de ser pantanos, una zona pantanosa, pues ahora existe esta refinería. Yo hacía una metáfora en mi texto que los invito a leer en www.contralinea.com.mx, en donde pues pareciera sí una ciudad, pero más que una ciudad, pareciera un animal con muchos corazones, con brazos, con ojos, con vida propia, toda esta infraestructura con sus arterias, ¿no? Que es todo este mundo de tubería que nos hablaba el propio ingeniero Rocha Vallejo, y que sí, pues claro que pudimos constatar ahí en el recorrido a esta obra tan impresionante que es la refinería de Dos Bocas. Es la segunda vez que Contralínea visita esta obra. La vez pasada, si ustedes lo recuerdan, les presentamos el reportaje, si no mal recuerdo, en octubre del año pasado. Y ahora volvimos a visitar la refinería, pues ya a 13 días, porque estuvimos ahí el fin de semana pasado, a unos 13 días del arranque. Ya ahorita estamos prácticamente a una semana de este arranque de la refinería Dos Bocas, y la verdad es que sí genera pues mucha emoción ver, ¿no? Que es un tipo de infraestructura tan específica, tan pues tecnologizada, vaya a arrancar. Pues sí, claro que es un acontecimiento del cual pues los propios ingenieros, la ingeniera Rocío Nale, se sienten muy orgullosos, y justo vamos a escuchar a la secretaria de Energía refiriéndose a este orgullo de haber generado esta obra de infraestructura, pues con apoyo de los ingenieros que la planearon. El día de mañana vamos a presentar a otro de los ingenieros que es motor de esta obra de infraestructura. Y además, por supuesto, la mano de obra mexicana que estuvo ahí presente, más de 35,000 obreros, desde soldadores, etcétera, estuvieron ahí presentes para generar esta infraestructura. Toda esta mano de obra mexicana pues nos está demostrando que se tiene la capacidad, el nivel, la propia tecnología. Pero escuchemos a la secretaria de Energía refiriéndose a este orgullo que genera esta obra de la refinería de Dos Bocas. Claro, ¿cómo creen que no vamos a estar súper orgullosos de lo que ya está? Que lo que digan los que no saben no me importa. Si nosotros hubiéramos hecho caso a todas las voces críticas y negativas, pues no se hace nada. Y hubiera pasado otro sexenio más sin haber hecho nada. Pero aquí el empuje del presidente, el conocimiento de nuestros técnicos, el amor a México, a Pemex,
pues es lo que nos tiene aquí. Van a ver ustedes a todos los trabajadores, la gran mayoría son jóvenes, que tienen aquí 3 años trabajando, que hemos ido cambiando hasta de especialidad, que se han capacitado muchos, porque no sabían, son electricistas o son soldadores, etcétera. Si no los tuviéramos aquí, ¿dónde estarían? ¿Dónde? Entonces, parte del programa del presidente López Obrador con todas las obras es dejar infraestructura, el dinero del presupuesto aquí y la generación de empleo e inclusión de nuestros jóvenes. Es lo más importante. Vamos al laboratorio. Ahí están las palabras de la ingeniera Rocío Nale, pues refiriéndose a este orgullo de haber generado esta infraestructura y también pues refiriéndose a algunas voces que han estado permanentemente en contra de esta infraestructura, ¿no? Hablando, pues sí, de que ya no se debería de apostar por las energías sucias, que esto es un retroceso. Sin embargo, pues también hay que comprender, perdón, cómo se encuentra el mundo en materia energética y cómo esta transición hacia las llamadas energías limpias, que también habría que revisar si realmente se trata de energías limpias, pues está teniendo un retroceso a partir de la pandemia de COVID-19. De hecho, México se adelanta a este tipo de decisión de generar infraestructura porque ahora en otras latitudes se está buscando también crear refinerías con esta misma idea o con esta misma perspectiva de lo que significa la refinería Dos Bocas y lo están haciendo en un momento crítico en términos económicos porque pues ya el acero está muy caro, algunas otras pues requerimientos de la infraestructura, el concreto, etcétera, pues ha subido de precio, pues justamente por todo el impacto de la crisis económica que trajo consigo primero la pandemia de COVID y después todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues ha impactado estos mercados, incluso los mercados energéticos. Entonces México se adelanta con esta infraestructura porque se planea prácticamente, bueno, vamos a ver desde cuándo se planea en las próximas entregas, pero esta infraestructura arranca pues el 1 de diciembre que comienza el presidente López Obrador en su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, arranca también todo el proyecto de la refinería Dos Bocas. Arranca no en el sentido de que empiece la construcción, porque evidentemente pues para esas alturas pues no tenían el control todavía ni de los dineros ni de absolutamente nada, entonces más bien arranca la ubicación del lugar donde se va a hacer la refinería, de toda la planeación, quiénes van a estar al frente, los asesores que comiencen pues a indicar cuál es la ruta para este proyecto, el propio director del proyecto, que ya vamos a ver el día de mañana, pues cómo se refiere a esta obra de infraestructura, absolutamente todo, pero arranca en ese momento cuando todavía no sabíamos, ni siquiera intuíamos que íbamos a vivir una pandemia de grandes dimensiones. Y a pesar de la pandemia, pues ahí está la obra. Y aquí sí nadie puede decir que dónde está el dinero, como en la barda de Calderón, ¿no? Ahí sí que nos digan dónde quedó el dinero. Aquí, ahí está el dinero en estos fierros, en toda esta infraestructura. Y es lo que dice al final de su declaración la propia ingeniera Rocío Nale. Dice el objetivo del presidente López Obrador, pues es que quede esta infraestructura operativa, que además va a generar pues esta búsqueda de soberanía energética, pero también que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo. Esos ingenieros, incluso esos obreros que estuvieron desde el inicio, pues aplanando la zona, poniendo las calles, las luminarias, conectando las tuberías, todo haciendo ya tangible ese proyecto que estaba diseñado en papel, haciéndolo tangible. Entonces, esos jóvenes, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían si tuviéramos un gobierno con una visión distinta? Pues estarían lamentablemente
en otros sitios que no queremos regresar ya. Queremos salir de esa circunstancia que vivimos en gobiernos pasados, donde los jóvenes no tenían oportunidades, donde no estudiaban, no trabajaban, y en vez de atenderlos, se les llamaba despectivamente ninis. Ya no se necesita eso, ahora se necesitan pues proyectos de esta naturaleza, donde pues quede la infraestructura, pero también queden fuentes de empleo, y las que se terminan porque son pues temporales, ¿no? Todas las que tienen que ver con la mano de obra, pues esas, que se generen nuevos proyectos para que ellos sigan teniendo oportunidades de trabajo. Todo eso se ha cuidado en el actual gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, como veíamos, pues se encuentran muy, muy orgullosos de esta obra, porque lo que significa también tiene que ver con el orgullo de ser mexicanos, de sacarla en 3 años adelante en una sola fase, y al mismo tiempo de que exista tecnología desarrollada por los propios mexicanos en esta misma refinería. Entonces es hablar, pues sí, del amor que se le tiene a nuestro país, de la búsqueda de soberanía energética, y al mismo tiempo de poner en práctica toda nuestra tecnología. El Instituto Mexicano del Petróleo, que había sido prácticamente relegado, que ya no tenía casi ningún papel fundamental de incidencia en la vida energética de nuestro país, ha sido rescatado también en este gobierno, y parte de su tecnología está aquí presente en la refinería de Dos Bocas. Vamos a escuchar al ingeniero Marco Osorio Bonilla, quien es el director general del Instituto Mexicano del Petróleo, pues también hablando de este orgullo, pero sobre todo diciendo que existe ahí la tecnología desarrollada por los propios mexicanos. Escuchen. Mexicana y también tecnología. Aquí hay 17 plantas de proceso que implican una cierta tecnología de diferentes licenciadores que se venden la tecnología. El INETEP es licenciatario de 5 de estos procesos de la refinería como tecnología. Por ejemplo, esta planta de destilación combinada es diseño del proceso de INETEP. Esta que está acá también, esta está aquí enfrente, tecnología mexicana, que es de INETEP y otras cosas. El día de mañana tendremos mucho más detalles de esta refinería de Dos Bocas. Estuvimos por allá, la revista Contralínea, el pasado fin de semana, no este que acaba de terminar, sino el pasado, pues visitando sobre todo estos detalles, porque ya va a arrancar el próximo 1 de julio, y pues yo sí siento que existe una nueva oportunidad para la ingeniería mexicana, que además se ha puesto en práctica toda esta tecnología, y sobre todo que de alguna manera se revive a la industria. Esa industria, que no hay que olvidarlo, el expresidente Enrique Peña trató de enterrar. Voy a tratar de buscar para mañana esta declaración del licenciado Peña, donde decía que pues lamentablemente la gallina de los huevos de oro, que era Petróleos Mexicanos, que era el petróleo mexicano, se nos había agotado, y por eso sacaban las rondas estas famosas que entregaron solo en la especulación la riqueza de México en esta materia energética. Pues ellos quisieron enterrar también a Pemex. No solo se trata de la CFE, como lo decía en la mañana el presidente López Obrador, sino también de Petróleos Mexicanos. Y en ese contexto, pues vamos a ver cómo esta refinería Dos Bocas y las otras plantas que también acompañan a la industria petrolera, como son las coquizadoras, pues han venido a pues revivir esta industria que se nos había dicho ya estaba pues prácticamente acabada, y tenían que venir la industria privada extranjera a darnos lecciones. Pues aquí está la lección que le dan los mexicanos, las mexicanas al mundo. Ahí está la mano de obra mexicana, está también la ingeniería mexicana, la tecnología mexicana, pues dando esta lección al mundo.